Continuamos con la lectura de los cuestionarios de historia de la Iglesia, la era de los gigantes, página 179 a la 230. Tema 18. La reacción pagana, Juliano el Apóstata. Pregunta número 1. ¿En qué consistió la política religiosa de Juliano y por la cual se le ha llamado apóstata? En restaurar la gloria del paganismo. Ordenó que se devolvieran los objetos y las propiedades de los templos, reinstaló el culto pagano, etc. Impedir el progreso del cristianismo. No los persiguió, pero sí murieron muchos cristianos durante su reinado. Pregunta número 2. En vez de perseguir a los cristianos, Juliano siguió una política doble. ¿Cuál fue esta? 1. Dificultar su propaganda. Prohibió enseñar letras clásicas y así no se difundía la doctrina cristiana ni el evangelio. 2. Los ridiculizaba llamándoles galileos. Publicó una obra llamada Contra los Galileos, donde criticaba a Jesús. Tema número 19. Atanasio de Alejandría. Pregunta número 3. ¿Por qué de todos los opositores del arrianismo, Atanasio fue el más temible? Su lógica no era más sutil, su estilo no era pulido, no estaba dotado de habilidad política, pero sí se hallaba cerca del pueblo y vivía su fe y religión sin la sutileza y pompa de otros obispos de las grandes sedes. Pregunta número 4. ¿Cuál es el meollo del cristianismo según Atanasio lo entiende? El hecho central de la fe del cristianismo y de la historia humana es la encarnación de Jesús, la presencia de Dios hombre en medio de la humanidad. El monarca del universo había venido a visitar a la ciudad de los humanos. Pregunta número 5. ¿Por qué es que Constancio fue enemigo de Atanasio y no lo dejaba ser obispo de Alejandría? Porque era un arriano decidido y estaba dispuesto a deshacerse del campeón de la fe nicea. A la fuerza obligó a los obispos a aceptar la doctrina arriana y a condenar a Atanasio. Dijo: mi voluntad es también el canon de la Biblia. Pregunta número 6. ¿Cuál fue el acuerdo al que Atanasio llegó en el Sínodo de Alejandría en el año 362? Para que no se pensara que no hay distinción de personas entre el Padre y el Hijo, declararon el Padre, Hijo y Espíritu Santo como una sustancia hipóstasis, pero que no se entienda que no hay distinción entre los tres. Y también como tres sustancias, tres hipóstasis, pero que no se entienda como tres dioses. Homoousios de la misma, homoiousios similar naturaleza. Tema número 20. Los grandes capadocios. ¿Por qué es que a Macrina se le conoce como la fundadora del monaquismo griego? Porque fue la primera en retirarse a una vida de renunciación y contemplación en anesis. Servir a Dios es lo mejor y dejando al mundo. El vestido y comida debe ser sencillo, la cama dura y la oración constante. Macrina y Emilia se retiraron a Anesis con otras mujeres, haciendo una comunidad monástica de mujeres. Pregunta número 8. Pon la respuesta completa que Basilio le da a Modesto cuando éste lo acusó con confiscación de bienes, exilio, tortura y muerte. Lo único que poseo que puedes confiscar son estos harapos y algunos libros. No me puedes exiliar porque donde quiera me mandes seré huésped de Dios. En cuanto a la tortura, ya mi cuerpo está muerto en Cristo, y la muerte me hará un gran favor, pues me llevará más rápido a Dios. Pregunta número 9.
¿Cuáles son los argumentos de Gregorio de Niza que Gregorio de Niza da en defensa de la virginidad y por lo cual se le distingue por su vida mística entre los grandes capadocios? Eran característicos de su temperamento. Decía que quien no se casa no va a pasar por el dolor de ver a su esposa en dolores de parto, ni por el dolor mayor de perderla algún día. La vida mística era el modo de evitar las luchas y dolores de la vida activa. Tema número 21. Ambrosio de Milán. Pregunta número 10. ¿Cuál fue el proceso rápido que pasó Ambrosio, 8 días, para llegar a ser obispo de Milán? Después que gritó el niño, Ambrosio obispo, fue bautizado, hecho lector, exorcista, acólito, subdiácono, diácono y presbítero, y después lo consagraron obispo el 1 de diciembre. Pregunta número 11. ¿Cuál fue el triunfo más importante de Ambrosio, del cual él nunca se enteró? Fue que entre sus oyentes estaba un joven intelectual, Agustín, y los sermones de Ambrosio fueron el instrumento de Dios para su conversión, y lo bautizó sin saber que después sería el más grande gigante de ese tiempo. Pregunta número 12. ¿Qué fue lo que hizo Ambrosio y qué rumores corrieron que defendieron su obispado? Mandó desenterrar 2 esqueletos, los cuales los bautizaron con los nombres de 2 mártires del pasado, Gervasio y Protasio. Pronto corrieron rumores de milagros por esas sagradas reliquias, y eso le dio más fama. Tema número 22. Juan Crisóstomo. Pregunta número 13. ¿En qué consistía su primer objetivo de Juan como obispo de Constantinopla, lo cual le causaría el respeto de unos y el odio de otros? Reformar la vida del clero. Los sacerdotes tenían en casa a hermanas espirituales. Era ocasión de escándalo. Otros se habían hecho ricos. Todo eso lo prohibido y cambió las formas de administrar. Todo eso lo prohibió y cambió las formas de administrar las finanzas. Pregunta número 14. Aparte de llamársele el orador de la habla dorada o pico de oro, ¿qué era o cómo se le llamaba a Juan Crisóstomo? El monje del desierto que clamaba en la ciudad. La voz del cristianismo antigua que no se doblegaba ante las tentaciones del cristianismo imperial. Era un gigante que con su voz hacía temblar los cimientos de la sociedad, porque su palabra era de lo alto. Pregunta número 15. ¿Qué fue lo que le sucedió aquella noche cuando Arcadio y Auxodia mandaron a Juan al exilio? ¿Y cuál fue el más breve y elocuente sermón de Juan Crisóstomo al final de sus días? Esa noche, como señal de la ira divina, la tierra tembló y lo mandaron a buscar de nuevo. Después fue exiliado en la aldea de Cucuso y después a un frío rincón de las costas del Mar Negro. Camino a ese lugar murió. Él dijo: en todas las cosas, gloria a Dios. Tema número 23. Jerónimo. Pregunta número 16. ¿Cuál es la razón por la que Jerónimo se dedicó a llevar una vida austera y de castigo? Porque sentía un amor ardiente hacia las letras paganas y la vida sexual. Se fue a vivir como ermitaño y ahí lo seguían las tentaciones, pues el sexo lo obsesionaba. Por eso se dedicó a castigar su cuerpo en Calcis. Pregunta número 17. ¿Cuál es la obra a la que Jerónimo se dedicó y que sería su principal monumento literario? ¿Y cuál es su principal característica de esta obra literaria? La traducción de la Biblia al latín, hecha directamente del griego.
Se conoce como la Vulgata y llegó a ser la Biblia en la iglesia de habla latina y después la católica. Tema número 24. Agustín de Hipona. Pregunta número 18. ¿Cuál es el pasaje que Agustín leyó y lo movió a dejarlo todo por Dios? No en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, del 13 al 14. Pregunta número 19. ¿Qué dos cosas fue Agustín en su búsqueda de la verdad antes de ser cristiano? Maniqueo, religión persa por maní. Enseñaba que tenemos dos principios, el espiritual y luminoso y el físico y tenebroso. Y el neoplatónico, trataba de llegar a conocer el uno inefable, de quien vienen todas las cosas mediante el estudio y contemplación mística, y el resultado final es el éxtasis. Pregunta número 20. ¿Cuál era el propósito por el que Agustín iba a escuchar predicar a Ambrosio de Milán? Su propósito era aprender de la retórica de Ambrosio. Su propósito era saber cómo lo decía. No era escuchar lo que decía, pero Dios lo tocó. Ambrosio usaba el método alegórico de la interpretación. Así Agustín pudo entender los pasajes que se le dificultaban. Pregunta número 21. Según Agustín, ¿cuál es la respuesta que dio a Pelagio con respecto al pecado y la voluntad? El pecado es una realidad poderosa que posiciona nuestra voluntad. Mientras estamos en pecado no se puede por sí mismo dejar de pecar. Antes de la caída teníamos libertad de pecar y no pecar. Después de la caída, solo de pecar. Pregunta número 22. Con respecto a la conversión, ¿cómo podemos hacer la decisión de aceptar la gracia? Solo por la obra de la gracia misma. La conversión es por iniciativa de la gracia. Esa gracia es irresistible y Dios se la da a quien ha predestinado para ello. Juan 6:44, 64 y 65. Pregunta número 23. ¿Cuáles son las dos grandes obras de Agustín y a la postre en qué se convirtió su impacto? Sus confesiones, la cual es una autobiografía donde narra sus luchas y oraciones a Dios. Y la ciudad de Dios, donde dice que hay dos ciudades, la que está fundada por el amor de Dios y la terrenal sobre el egoísmo. Tema número 25. El fin de la era. Pregunta número 24. ¿En qué fecha y cómo fue tomada Roma y cuál fue el tema que dominó sobre este periodo? ¿Qué dominó todo este periodo? En el 410. Eterna ciudad ha sido saqueada por Alárico y los godos. Ya varios siglos antes de los godos y germánicos habían cruzado los ríos Rin y Danubio. Es el de las relaciones de la fe y la cultura, en términos institucionales, entre la iglesia y el Estado. Y fue ahí donde surgieron los monjes y el cisma de los onatistas, y también aparecieron los gigantes. Con eso hemos terminado la lectura del cuestionario número 4. Que Dios le bendiga. Amén.